Vamos a acercarnos sencillamente a la más egoísta, llamémosle así, que es una capacidad que el humano tiene para ayudarse a estar en paz. Este proceso es básico para poder comenzar a hacer este recorrido de reconexión con el mundo espiritual. La ciencia reconoce que el cerebro hace una serie de manifestaciones que se leen con instrumentos y que determinan ritmos que se puede asociar con el estado de la persona. Hay ritmos donde la persona está excitada. Nosotros decimos sencillamente que la persona está llena de preguntas y de algún modo esa cantidad de preguntas sin respuestas o sin un destino específico generan un nivel de excitación que también se manifiesta en el cuerpo. El cuerpo físico es sencillamente un espejo del alma. Y si nuestra mente está muy ocupada en cosas de lo cotidiano, evidentemente nuestro cuerpo también tiene un ritmo cardíaco distinto, sube la presión porque algo me dijo esto o aquello. O sea, hay todo un proceso que se manifiesta también en el cuerpo. Al punto tal que si esta máquina de pensar mía sobre lo cotidiano se excede, a veces obtenemos como resultado enfermedades somáticas. O sea que sencillamente el cuerpo es como la materialización de lo que pasa en el alma. Por lo tanto, el simple mecanismo de la meditación cotidiana, que no tiene mucha vuelta, es sencillo, permite lograr, digamos, un remedio más efectivo que ciertas pastillas que toma la gente para estar en calma. Un poco de meditación, un poco de respiración, y hay un fenómeno que, aunque creemos que se manifiesta en el cuerpo, en realidad se manifiesta en la mente. La mente cambia su ritmo. O sea, esta mente humana nuestra cambia su ritmo, como que se tranquiliza. La meditación occidental y en la meditación oriental, eso se traduce en pensar en blanco, cosa que no es posible, ya que el proceso de pensamiento es continuo, 24 horas por día, no es un acto voluntario, la mente trabaja todo el tiempo. Pero digamos, pensar en blanco lo traduciremos como estar más tranquilo o no tener preocupaciones durante un rato de lo cotidiano. Bueno, entonces mi mente irá acá o allá, pero si lo leyéramos de afuera, con instrumentos, hoy en día se puede hacer, ¿qué veríamos? Que el ritmo mental entra en otro plano, o sea, en otra característica. Y eso es lo que llamamos el estado meditativo básico. Ya con eso hemos logrado no poca cosa. Porque piénsenlo de esta forma. ¿Cuál es el medicamento que más se vende? Lo que tiene que ver con los dolores de cabeza y lo que tiene que ver con la ansiedad. Se venden como el pan. Te venden medio kilo de pan y te dan pastillas para que te calmes. Como si el humano no tuviera herramientas naturales para lograr esa paz. Bueno, solo por el simple hecho de desarrollar una actividad meditativa un rato por día, cuyo único objetivo es esto, es sencillamente relajo, trato de mi mente se desconecte por un rato de las preocupaciones de lo cotidiano, nada más que eso hago. Me recuesto, cierro o no cierro los ojos, respiro un poco, ya está. Ya por lo menos logré que mi yo humano, esté más tranquilo, que no es poco. Pero no nos estamos refiriendo a que la meditación cabalística es esto. Sencillamente lo que estoy mostrando es un proceso de introducción a una búsqueda de otro orden.
las formas de entrar en meditación clásicamente eran varias. Una de las formas clásicas de meditación, que la vemos en todas las culturas, tiene que ver con el movimiento del cuerpo, las danzas. No lo que se usan hoy en día, aunque se podrían usar perfectamente, sino si vemos lo que pasaba en la antigüedad, y vemos en muchas culturas que las danzas eran danzas particulares en ciertas fechas de ceremonia, eran muy intensas, a veces venían acompañadas de ciertos productos naturales que generaban éxtasis, en fin. O sea, era todo un proceso que permitía a la mente humana, digamos, lo que se llama entrar en trance. O sea, salir de la preocupación del cotidiano y entrar en otro plano de conexión mental. Bueno, eso es una de las formas que tiene que ver con una técnica. Otras técnicas diferentes incluyen lo que utilizamos como mantra, la repetición constante de un sonido. Repito un sonido durante un rato, y la mente, ocupada en ese sonido, entra en un estado de relajación particular. Bueno, esa es otra forma. La meditación cabalística, obviamente, conoce de estos recorridos, pero está planteando que el objetivo es de otro orden. O sea, el objetivo de meditar, en realidad, la meditación cabalística, es el modo con que la mente humana podría alcanzar niveles de trascendencia y reconectarse con el mundo divino, con el mundo celestial, con el mundo angélico. Lo cual le permitiría un aprendizaje de la causa específica por el cual encarnó. Y a partir de ahí poder orientar su vida de acuerdo a esos patrones y no a estos que nosotros usamos. Por lo tanto, ¿qué aparecía? Esto es antiguo tanto como el Pentateuco. Porque de algún modo, si nosotros observáramos o leyéramos los rituales con que se rezaba, era sorprendente ver que el rezo, el texto bíblico, lo que se reza 3 veces por día, se reza a la mañana temprano, al mediodía y antes de que llegue la noche, lo que se reza el sábado, el anticipo del sábado, que es toda una ceremonia de rezo particular, tenía varias condiciones, pero una era así. Aunque se supiera el texto de memoria, porque obligatoriamente quien reza 3 veces por día termina teniendo el texto en la memoria, el rezo había que leerlo, había que prestar atención específicamente a las letras, a la forma de las letras. Y al mismo tiempo había que pronunciarlo, aunque sea bajito, había que pronunciarlo. Acá, ¿qué vemos? Si yo tengo que mirar las letras, estoy ocupando mi visual en un objeto específico, en particular un objeto que deviene del concepto de lo sagrado. Las letras, con estas letras se creó el mundo. Quiere decir que me concentro en observar esas formas físicas particulares, las letras. Y además debo pronunciarlas. Quiere decir que también ocupo a todo el aparato fonador, a mi palabra, para que solo se ocupe de palabras santas, que son las que están en el texto bíblico. Y si hacía falta algo más, porque estamos hablando de la visión y de la palabra, el que rezaba balanceaba su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Quiere decir que vemos aquí un concepto exterior, pero para tener en cuenta, de la necesidad de concentrar toda la estructura material, todo el envase material, en una unificación de objetivos. Lo que leo, lo que digo y hasta mi cuerpo. Hay una unificación de objetivos. De modo tal que estoy logrando que las preocupaciones de mi yo se hagan nada.
O sea, que desaparezcan, sencillamente. Esa es la cuestión. Bien. Esta es la primera observación que se puede encontrar en las enseñanzas antiguas. Pero en realidad todo lo que tenía que ver con meditación tenía que ver con la conexión con los mundos espirituales. Y la enseñanza de los mecanismos para esos mundos espirituales no era de acceso al pueblo. La pregunta de por qué no era de acceso al pueblo hoy en día tiene respuestas bastante mediocres, pero bueno, las voy a contar. Es porque ellos querían mantener el poder. Entonces, si yo tengo el conocimiento, tengo el poder. Entonces quiero que el pueblo sea ignorante. Eso puede ser verdad desde un punto de vista humano. Lo que yo sé no lo quiero contar para tener más influencia, para ganar más dinero. Bueno, desde lo humano diría que puede ser. Pero acá no estamos hablando de seres atados a lo material. Estamos hablando de sabios cuyo objetivo era bajar la enseñanza de las leyes de Dios al mundo humano. Quiere decir, seres que tenían la convicción absoluta de que Dios estaba presente observando todo el acontecer cotidiano. Y ahí, cuando yo creo digo de convicción absoluta de que Dios está aquí mirando lo que yo hago, mis objetivos y mis pensamientos no son muy materialistas, que digamos, porque ni siquiera me animaría a ser egoísta, o por lo menos buscaría todas las formas posibles para reducir mi egoísmo al mínimo, para hacer que mi yo sea nada. Por lo tanto, aquí ¿qué aparece? Como interpretación del por qué no se transmitía esta metodología de la meditación cabalística al pueblo. Porque en sí encierra un poder verdadero. Encierra un poder para poder trastocar el orden de la naturaleza, por supuesto creado por Dios. Pero también, si Dios es el creador del orden de la naturaleza y que los procesos tengan una lógica, lograr que se rompa esa lógica, los milagros. Lograr que se rompa esa lógica implica también una capacidad que Dios provee, o sea, es un permiso que Dios provee. Por lo tanto, transmitir estas enseñanzas a la gente común podía significar un peligro que sea usado por personas fuertemente apegadas a las necesidades materiales, biológicas, a los pensamientos más oscuros de la materia, de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la enseñanza de estas formas de alcanzar una conexión espiritual de tal magnitud que se permitiera a la persona modificar el acontecer humano, estaba fuertemente vedado, y solamente de uno en algún otro, a quien se lo consideraba como muy en la cadena de la corrección moral y espiritual, se le transmitía. Quiere decir que no era un conocimiento de acceso público, para nada. De todas formas, había una necesidad de que ese saber no se perdiera del todo. Era como una dificultad que tenía el ser elevado de entender que el hombre por este medio podía lograr un grado de purificación propio enorme, en primer lugar. No tanto purificar al otro, sino purificarse a sí mismo, que no era poca cosa, ni siquiera es poca cosa. O sea, tenían el conocimiento para transmitir una herramienta de purificación del ser, pero tenían miedo de que esa herramienta fuera usada con usos mezquinos. Voy a hacer una acotación a este concepto, que es
lo vemos en la publicidad, en las ventas, el ofrecimiento, cuando vemos las personas que ofrecen servicios para que el ser que no te quiere te quiera, lo que proveen ataduras, ¿sí? Más allá de que ustedes acepten o no que eso puede ser verdad, es importante ver que las personas que te ofrecen por un poco de dinero lograr que tal persona se ate amorosamente con vos, está, diríamos, haciendo un mal uso de un poder, porque está trastocando el camino de cada persona, está trastocando el libre albedrío de cada persona. Libre albedrío que es un permiso de Dios en la encarnación. Y en realidad, si lo queremos ver también desde el punto de vista humano, me están obligando a que me enamore de X, a través de magias, trucos o como quieran llamarlo. Lo cual vemos que esta capacidad para poder modificar el orden natural, que sería, si alguien me gusta y tenemos puntos de vista en común y nuestras circunstancias lo permiten, bueno, haríamos pareja. Que ese hecho sea forzado, rompe con este permiso de Dios para el libre albedrío. Y no es poco, es una transgresión grave. Quiero decir, estoy mostrando algo a la vista. Todos hemos visto los cartelitos o el comentario, el ofrecimiento, y además de alguno lo habrá practicado, habrá pagado para que una novia o un novio vuelva y se quede con uno eternamente. O sea que vemos que esta precaución que tenían los sabios al no querer transmitir esta herramienta de modificación del orden biológico natural, tenía sus fuertes razones de ser. Bien. De todas formas, como estaban en este intríngulo de que habían alcanzado un conocimiento y les daban no sé qué, que se perdiera, ya que ese conocimiento alcanzado no se había alcanzado por la propia inteligencia, sino en realidad por una actitud, una forma de vida y una cantidad de estudio que les había permitido recibir el beneficio de la sabiduría de Dios en ese conocimiento. O sea, no era lo conseguí yo, era mi búsqueda y mi actitud y mi respeto por las enseñanzas que sé de Dios, me habían permitido recibir ese regalo. Entonces, a partir de esa dualidad de circunstancias, como que un regalo me lo permite, Dios me hace un regalo de sabiduría y de conocimiento, de mejoramiento de la vida humana, y yo me lo quedo para mí, que sería una cuestión egoísta. A partir de eso empezaron a transcribir en manuscritos los métodos, las razones y las enseñanzas de este sistema de meditación que permite a la persona acceder a los mundos espirituales. De todas formas, para algunos de los que se animaron a hacer los manuscritos, otros sabios se enemistaron muy fuertemente, porque sentían que no lo tenían que hacer. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que la cantidad de material escrito sobre las técnicas meditativas de la Kabbalah específicas son escasísimos, están en manuscritos, ni siquiera se han editado en libros. De todas formas, hoy en día, en esta etapa del tiempo final, ya que por diferentes corrientes espirituales, todos nos dicen, che, estamos en el tiempo final, pongan las barbas en remojo porque es tiempo de limpiar todo. Entonces, en función de que es tiempo final, comienzan a aparecer las enseñanzas que estaban en manuscritos en muy pocos lugares. Bueno, comienzan a aparecer esas enseñanzas en forma de libros y se permite el acceso a la gente común, yo, a comprender y poder contar de estas historias. Bien.
Ya estoy llegando al final de todo esto, el día de hoy. Y quería aprovechar para comentarles el tema de mañana. Mañana voy a hablar del poder de la palabra. Pero en realidad lo que vamos a entender es el secreto de las letras del alfabeto hebreo, ya que el Pentateuco fue escrito en hebreo y es en ese idioma en particular donde aparecen todos los elementos que nos van a permitir comprender conceptos materiales y conceptos espirituales. Y de algún modo está conectado con este tema del poder de la palabra, porque en última instancia el hilo conductor de todas las charlas que doy siempre hacen referencia a lo mismo. Leemos en Génesis, y Dios dijo, y la cosa se materializó. Quiere decir que ser a imagen y semejanza de Dios no quiere decir que Dios tiene este cuerpito físico, no. En realidad, profundamente quiere decir que de algún modo Dios decide que nosotros seamos colaboradores de la creación. Participemos de la creación en nuestra medida. Por lo tanto, nos provee de herramientas de conocimiento. Y también nos provee de herramientas. Bueno, lo que vamos a ver en la charla de mañana sobre las letras es específicamente lo que se oculta y se manifiesta en cada una de las letras del alfabeto hebreo y el poder que se genera en la combinación de letras en forma de palabras. Bueno, le digo a mi colaboradora que está ahí en la cabina, es una sirena, porque dice que está en la pecera, que yo sepa, solo puede ser una sirena, que siento que mi tiempo interno está terminado por hoy. Y entonces le voy a pedir a ella que invente música o que pase publicidad, aunque lo terminamos antes de tiempo. ¿Sí? Gracias y hasta mañana.